Hola, buenas. En este vídeo explicaré la ley de la gravitación universal de Newton. Newton, al igual que Kepler, se dio cuenta que los planetas del sistema solar orbitaban alrededor del Sol, y él pensó que para que existiera dicha órbita tendría que también existir una fuerza entre el Sol y los planetas. Esta es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una fuerza atractiva que aparece entre dos cuerpos que tienen masa. Que sea una fuerza atractiva significa que los vectores de dicha fuerza apuntan al mismo sitio, es decir, en este caso el centro. Es una fuerza que hace unir los dos cuerpos. Newton dijo que esta fuerza dependía tanto de las masas de los dos cuerpos, que en este caso están denominadas por m minúscula y m mayúscula, calculadas en kilos, y que esta fuerza también dependía de la distancia que separaba a los dos cuerpos, que en este caso la hemos denominado R. R en el sistema internacional está medida en metros. La expresión vectorial de la fuerza es esta, donde vemos que las dos masas se encuentran en el numerador. Eso significa que la fuerza es directamente proporcional a ambas masas. Cuanto mayores son las masas, mayor es la fuerza. En cambio, para masas menores, la fuerza también disminuye. La distancia, en este caso aparece la distancia cuadrado en el denominador. Eso significa que son inversamente proporcionales. Que a mayor distancia, menos fuerza. A menor distancia, más fuerza. El valor este de G es la constante de gravitación universal y tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado entre kilos. El valor este de R con el sombrerito indica la dirección. En este caso, la dirección de la fuerza es la línea que une los dos cuerpos y este negativo de aquí indica que es una fuerza atractiva. Para casos concretos donde queremos saber la fuerza de gravedad entre dos cuerpos que están muy cerca, por ejemplo, tendríamos la Tierra y un satélite, del cual sabemos su altura, es muy común encontrar la expresión de esta forma, donde ahora en este caso la R toma la expresión del radio de la Tierra más la altura del satélite sobre la superficie. Como podéis ver, el vector R apunta del centro de la Tierra al centro del satélite. Y este vector está dividido en la altura del satélite sobre la superficie terrestre más el radio de la Tierra. Y unidos obtenemos esta expresión de aquí. Muchas veces, en vez de hablar en términos de fuerza gravitatoria, es más útil hablar en términos del campo gravitatorio. Por la tercera ley de Newton, sabemos que la fuerza que hace la Tierra sobre el Sol es la misma que hace el Sol sobre la Tierra, pero nuestra presencia casi no influye al Sol. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el campo gravitatorio de la Tierra es mucho menor que el campo gravitatorio del Sol. Por lo tanto, el Sol influye más sobre la Tierra que la Tierra sobre el Sol. El campo gravitatorio se expresa con las líneas de campo, que son estas flechas que he dibujado aquí. Las líneas de campo indican la intensidad, el sentido y la dirección del campo gravitatorio. En el caso de la fuerza gravitatoria, estas líneas de campo son radiales, significa que va en la dirección radial de una esfera, y apuntan hacia el centro del cuerpo que genera el campo, ya que se trata de una fuerza atractiva. Para calcular el campo en un punto, lo que hemos de hacer es usar esta fórmula, que si os fijáis es muy parecida a la que hemos hecho anteriormente de la fuerza gravitatoria. Simplemente hemos de omitir el término de m pequeña. En este caso, entonces, necesitamos la masa del cuerpo que genera el campo y la distancia del centro del cuerpo que genera el campo al punto donde lo queremos calcular. Las unidades del campo gravitatorio son metros por segundo al cuadrado, es decir, se trata de una aceleración. Una vez calculado el campo en un punto,
nosotros podemos recuperar la expresión de la fuerza multiplicando este campo por el valor de la masa pequeña. Al hacer este producto y usando la expresión de arriba, fijaos que recuperamos idénticamente la expresión de la fuerza que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, todo cuadra. El valor del campo gravitatorio en la superficie terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero pensad que a medida que nos vamos alejando más y más de la superficie, este valor irá disminuyendo. Para calcular el valor exacto del campo a una altura considerable de la Tierra, podemos usar esta expresión de aquí, donde recordad que ahora la distancia del centro de la Tierra al punto donde calcularemos el campo será el radio de la Tierra más la altura a la que nos encontremos. Ahora os voy a proponer un ejemplo para ver cómo aplicamos matemáticamente las fórmulas del campo y de la fuerza gravitatoria que he explicado en el anterior vídeo. El problema que tenemos es que queremos calcular tanto el campo gravitatorio como la fuerza de una persona que se encuentra en la superficie terrestre. Los datos que contamos son la masa de la persona, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante gravitatoria. Para calcular el campo gravitatorio usaremos la fórmula que tenemos aquí, la que hemos planteado en el vídeo pasado. Es menos la G, la constante de gravedad, por la masa que genera el campo gravitatorio, que en este caso será la Tierra, dividido entre la distancia que separa los dos cuerpos al cuadrado. Si os fijáis en el dibujo, la distancia que separa a nuestro amigo del centro de la Tierra coincide con el radio de la Tierra, ya que se encuentra en la superficie. Una vez tenemos los valores, podemos introducirlos en la fórmula y nos da un resultado de una gravedad, de un campo gravitatorio, de menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Recordad que el signo negativo significa que el campo gravitatorio apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Qué pasa si ahora cogemos a nuestro amigo con unas pinzas y lo elevamos 500 kilómetros de la superficie terrestre? La fórmula para calcular el campo es la misma. La única diferencia es que ahora la distancia que separa ambos cuerpos será la suma del radio de la Tierra más la altura de nuestro amigo encima de la superficie terrestre. En este caso, la fórmula que vamos a usar es esta de aquí. Una vez con la fórmula, podemos sustituir los valores numéricos, donde nos hemos de asegurar que tenemos todas las unidades en sistema internacional. 500 kilómetros lo hemos tenido que pasar aquí a metros y obtenemos el valor de menos 8,43 metros por segundo al cuadrado, que, como hemos dicho antes, es un valor reducido, ya que se encuentra más alejado de la Tierra. Si queremos calcular ahora la fuerza de gravedad, simplemente hacemos la masa de la persona por el valor que acabamos de encontrar del campo gravitatorio y obtenemos una fuerza de 843 newtons, que es una fuerza, otra vez, menor que la que hemos encontrado en la superficie terrestre.